Buenos días, mis queridos alumnos, ¿cómo están? Bueno, hemos esperado 5 minutitos para que se conecten. Vamos a iniciar con la clase. Voy a compartirles el material que vamos a ver el día de hoy. Listo. Hoy vamos a ver un nuevo tema que se denomina los bioelementos y las biomoléculas. Tal vez me podrían decir si han escuchado sobre estos temas y qué han escuchado de ellos. Bueno, les comento. Estos bioelementos, que también se los puede denominar biogenéticos, ya que estos forman parte de los seres vivos. Por esto el nombre de biogenéticos. Estos bioelementos en realidad son átomos, que desde un punto de vista químico son las unidades más pequeñas que tiene la materia. Y estas conservan las propiedades de estos elementos. Por decir, cada átomo está compuesto de partículas muy pequeñas. Esto ya hemos revisado. Recuerden que el átomo siempre está compuesto de protones, de neutrones y los electrones que están en órbitas alrededor de qué? Alrededor del núcleo del átomo. Estos bioelementos tienen clasificaciones, los cuales se clasifican en primarios y en secundarios. También, ya, los primarios, en cambio, constituyen aproximadamente el 96% de la materia viva. Estos, sin su presencia, no se podrían formar, ya que estas moléculas organizan y definen a los seres vivos. Estos primarios son súper importantes, como les digo, en la materia viva, ya que si no tenemos alguno de estos elementos, nosotros nos descompensamos. Nos podríamos enfermar podríamos llegar hasta la muerte. Estos bioelementos primarios, como los tenemos aquí, son el carbono con su simbolito C, el hidrógeno con su simbolito H, el oxígeno con su simbolito O, el nitrógeno con su símbolo N, el fósforo con su símbolo P y el azufre con su símbolo S. Los secundarios, en cambio, conforman aproximadamente el 3,9% de la materia viva. Ok, ya, de la materia viva y determinan el correcto funcionamiento de un sinfín de procesos biológicos. Entre ellos está el calcio, ay, el calcio, está el sodio, está el potasio, el magnesio, el cloro, el hierro, el yodo con su simbolito, el cobre y el flúor. Todos estos son secundarios. Y existen los oligoelementos.
Estos oligoelementos son de escasa presencia en los seres vivos, pero se han identificado 14 como los más comunes, entre los que se destacan el boro, el bromo, el magnesio, el silicio, el cromo, el zinc y el cobalto. Ahora, nosotros vamos a ver la composición química de los seres vivos con estos bioelementos. Como pueden ver, este bioelemento primario que es el oxígeno, nosotros tenemos una cantidad de 25 kilogramos. El carbono, tenemos una cantidad del 18%, que serían unos 9 kilogramos. El hidrógeno en un 10%, que tenemos 4 kilogramos. El nitrógeno en un 3%, que sería equivalente a 1 kilogramo. El calcio, 1,5%, que sería unos 570, perdón, gramos. Y el fósforo sería unos 445 gramos. Estos son los bioelementos primarios de los que nosotros, como les decía, somos imprescindibles de ellos, porque sin ellos no podrían formarse las moléculas que componen la materia viva. El más importante de todos es el carbono, que este sería como el esqueleto de todas estas moléculas esenciales, de todas estas moléculas orgánicas. Listo. Ahora, los elementos, vamos a ver todos estos elementos, los bioelementos de los que hemos hablado, los primarios, secundarios y los oligoelementos en la tabla periódica. De color rojo están los elementos primarios. Estos están de color rojito y son los primarios. Los secundarios están de color verde. Ay, amarillo, perdón. Los secundarios están de color amarillo en estas partecitas, aquí, aquí y acá. Están de color amarillo y los oligoelementos son de color verde. Todos estos de aquí. Todos estos oligoelementos que tenemos son estos. Todos los de color verde. Listo. Y en la tabla periódica, como les digo, podemos encontrar también los bioelementos. Los primarios de rojo, los secundarios de amarillo y los oligoelementos de verde. Listo. Un átomo puede interactuar con otros de su mismo o diferente tipo. Esto depende del número de electrones que orbitan en su capa más externa, formando así enlaces químicos que dan lugar a estructuras con mayor grado de complejidad. Y a estas estructuras de mayor grado les llamamos moléculas. Los enlaces químicos pueden ser diferentes en tipo, y estos son el iónico y el covalente, como podemos ver aquí. El iónico es donde dos átomos con cargas opuestas se atraen entre sí, justo como está en la imagen. Miren aquí. Estos son dos átomos. El sodio y el flúor son dos átomos con cargas opuestas y estas se atraen entre sí. Miren, el sodio tiene carga positiva y el flúor tiene carga negativa. Como son opuestos en carga, por eso es lo que se atraen.
Miren, ahora, el enlace covalente, en cambio, son enlaces fuertes que mantienen unidos los átomos de carbono de las moléculas que forman partes de las células. Miren, son dos átomos que yo los mantengo unidos. Miren, se unen dos átomos, en este caso de cloro, son dos moléculas que se unen para así formar a las células. Miren, son dos iguales. Los dos se unen para formar el enlace covalente con dos moléculas iguales. En cambio, el iónico, recuerden que son en cambio dos elementos de cargas opuestas. El sodio es positivo y el flúor negativo, y estas cargas opuestas se atraen y así forman el enlace iónico. En cambio, el enlace covalente es un enlace fuerte que mantiene unido a los átomos de carbono de las moléculas. Mire, se unen dos moléculas y así forman las células. Ahora vamos a hablar de las biomoléculas. Estas también son denominadas macromoléculas, ya que forman la estructura de los seres vivos. Estas se caracterizan porque tienen un esqueleto, llamémoslo así, que se compone principalmente de átomos de carbono, y lo que las hace diferentes es su estructura y su funcionamiento. Estos son los pequeños grupos funcionales que tienen adheridos. Asimismo, estos grandes polímeros orgánicos están formadas por subunidades repetibles, llamadas monómeros. Estos de aquí que tengo yo justo en la foto son los principales, miren aquí, estas son las principales biomoléculas. Miren, los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Estas son mis principales biomoléculas que yo tengo, o también denominadas macromoléculas. Los monómeros de los carbohidratos son los monosacáridos. El monómero de los lípidos es el ácido graso y el monómero de las proteínas es el aminoácido. Así como en el ácido nucleico, los monómeros son las bases nitrogenadas y las pentosas. Mira, estas son las biomoléculas. Las biomoléculas, como decía, también se llaman macromoléculas y estas son muy importantes. Ya, como les decía, estas macromoléculas son propias de los seres vivos, ya sea como producto de sus funciones biológicas o como la constitución de los cuerpos. Estas se representan en un enorme y variado rango de tamaños, de formas y de funciones. El cuerpo de los seres vivos está formado principalmente por combinaciones complejas de 6 elementos muy primordiales, como habíamos dicho: el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Esto se debe a que estos elementos, como les decía, permiten la formación de enlaces covalentes. ¿Se acuerdan? Ya les había mencionado sobre el enlace covalente, que este es el que comparte electrones. Déjenme ver en dónde estaba. Aquí. Miren, este enlace es el covalente. Este enlace es el que comparte electrones. Aquí nosotros podemos ver cómo comparten sus electrones y forman un enlace.
Y estos se forman muchos, y es lo que se denomina esqueleto de carbono. Y también la constitución de múltiples grupos funcionales con características sumamente distintas y particulares hacen de las macromoléculas. Y por esta razón, las biomoléculas suelen estar constituidas por este tipo de elementos químicos. Las biomoléculas comparten una relación fundamental entre la estructura y sus funciones, en las que también el entorno en el que se encuentran es muy fundamental. Por ejemplo, los lípidos poseen una parte hidrófoba. Que es este término, es que repele el agua, por lo que suelen organizarse en presencias de ella de modo tal cual los extremos hidrófilos, que en cambio estos son atraídos por el agua, quedan en contacto con el entorno y así los hidrófobos quedan en su resguardo. Esta parte de funciones son fundamentales para la comprensión de funcionamiento bioquímico de los organismos vivientes. Estas biomoléculas pueden clasificarse en orgánicas e inorgánicas. Y las biomoléculas inorgánicas son todas aquellas que no están basadas en el carbón. Estas pueden ser parte tanto de los seres vivientes como de los objetos inanimados, pero no por eso dejan de ser indispensables para la existencia de la vida. Estos tipos de biomoléculas no forman cadenas de monómeros. Recuerden que los monómeros son los que estaban compuestos. Miren, estos son los monómeros. Los monómeros son la unidad principal de los carbohidratos, de los lípidos, de las proteínas y de los ácidos nucleicos. Esos son los monómeros. Listo. Ya. Ahora vamos a hablar de las biomoléculas orgánicas, pero antes de yo hablar de eso, no sé si tal vez tienen alguna pregunta. Jason, tal vez alguna pregunta. Sí, Licen, es que casi no entendí, pues recién no estoy entrando a la clase. Me atrasé un poquito. Oh, ya. ¿En qué parte entraste tú a clase? En la de enlace de química, en que dice la parte de enlace hay. En la parte de los enlaces. Sí, Listo, verás. Te repito súper rápido de lo que estamos hablando ya. Verás, este tema que nos toca hoy son los bioelementos y las biomoléculas. Estos bioelementos son también llamados biogénicos. ¿Por qué les llamamos biogénicos? Porque forman una parte fundamental para los seres vivos. Estos bioelementos son átomos, que desde el punto de vista químico son las unidades más pequeñas de la materia. Cada átomo está compuesto de partículas, como tú sabes, más pequeñas, que son los protones, los electrones y los neutrones. Y también en esta parte los electrones son los que están orbitando alrededor del núcleo del átomo. Estos bioelementos tienen una clasificación. Mira, se clasifican en primarios, en secundarios, en terciarios, que son los oligoelementos. Mira, los bioelementos primarios son los que aproximadamente están en 96% de la materia viva. Estos son súper importantes, ya que sin su presencia no se formarían las moléculas que nos definen como seres vivos. Estas, estos bioelementos
primarios son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Estos elementos son primordiales para la presencia de la vida. Entre paréntesis he colocado también cómo los representa la tabla periódica. ¿Qué símbolo es en la tabla periódica? Por el símbolo que están representados en la tabla periódica también. Los secundarios, en cambio, conforman aproximadamente el 3.9 de la materia viva y también determina el correcto funcionamiento de un sinfín de procesos biológicos. Estos bioelementos secundarios, entre los que tenemos el calcio, el sodio, el potasio, el magnesio, el cloro, el hierro, el yodo, el cobre y el flúor. Estos bioelementos secundarios son súper importantes, en cambio, para un sinfín de procesos biológicos. En cambio, los primarios son los que sin su presencia no se podría formar las moléculas y así esto nos define a nosotros como seres vivos, estas moléculas. Y hay los oligoelementos, que estos en cambio son escasa presencia en los seres vivos. Mira, entre ellos están el boro, el bromo, el magnesio, el silicio, el cromo, el zinc, el cobalto. Estos en cambio son los oligoelementos. Ahora vamos a ver de una forma más dinámica cómo están constituidos los bioelementos primarios en el ser humano. Mira, el oxígeno tiene un 65% en el ser humano. Estamos constituidos de un 65% de oxígeno. De carbono, en cambio, estamos constituidos de un 18%, de hidrógeno de un 10%, de nitrógeno de un 3%, de calcio 1,5% y de potasio de 1%. Mira, estos son los valores en los que nosotros tenemos estos bioelementos en el cuerpo. Como les digo, estos son imprescindibles para la vida, porque sin ellos no podrían formarse las moléculas que componen la materia viva. El más importante de todos estos es el carbono. Este se lo llama como el esqueleto de todas estas moléculas esenciales. En cambio, los bioelementos secundarios están presentes en menor cantidad, pero estos desempeñan funciones diversas, pero muy esenciales con la formación de los huesos o la transición de impulsos nerviosos. Y los oligoelementos están en cantidades súper pequeñas, pero también son necesarias para el desarrollo y correcto funcionamiento de los organismos vivos. Todos estos cumplen una función específica en nuestro cuerpo, los bioelementos. Los bioelementos también podemos nosotros encontrarlos en la tabla periódica. Mira. Listo. Los elementos primarios, que era la primera de las clasificaciones que vimos, están en rojo. Todos estos son los bioelementos primarios. Los secundarios están de color amarillo. Todos los secundarios. Y los oligoelementos, en cambio, están de color verde. Los encuentras en la tabla periódica. Todos estos elementos. Listo. Todos estos también se los encuentra en la tabla periódica. Listo. Y de ahí, ya, y de ahí venían los enlaces químicos, que ya estabas en eso, Jason, ¿verdad? Sí, listen. Ya, listo. Ahí ya me entendiste mejor el tema del que estábamos hablando. Sí, ya entendí. Ya, listo, Jason. Nos quedamos entonces en las biomoléculas orgánicas.
Estas biomoléculas están basadas en la química del carbono. Estas son producto de las reacciones químicas del cuerpo o del metabolismo de los seres vivientes. Estas están constituidas fundamentalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Mira, son súper fundamentales. Están constituidas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Listo. Carbono, hidrógeno y oxígeno. Pero también pueden tener como parte de su estructura elementos metálicos, como el hierro, el cobalto y el níquel. Y en algunos casos, los oligoelementos. Cualquier proteína, aminoácido, lípido, carbohidrato, ácido nucleico o vitamina es un buen ejemplo de este tipo de biomoléculas, como mencionaba. Justo aquí en este cuadrito, todas estas son ejemplos claros de biomoléculas. Y recuerden que los monómeros son las subunidades repetibles de cada carbono. El monómero es el monosacárido de los carbohidratos, el ácido graso del lípido, el aminoácido de las proteínas y el grupo fosfato más la base nitrogenada del ácido nucleico. Listo. También existen funciones de las biomoléculas. Existen funciones estructurales, de transporte, funciones de catálisis, funciones energéticas y funciones genéticas. Las funciones estructurales, un ejemplo de ellos son las proteínas y los lípidos, que sirven como materia de sostén de las células, manteniendo la estructura de membranas y tejidos. En este caso, los lípidos también constituyen la reserva de energía en los animales y en las plantas. Miren, de funciones estructurales podemos dar ejemplo de las proteínas y los lípidos. Voy a colocarles aquí proteínas y lípidos. Proteínas y lípidos. En funciones de transporte, algunas biomoléculas que sirven para movilizar nutrientes y otras sustancias a lo largo del cuerpo, dentro y fuera de las células, estas uniéndose a través de enlaces específicos, que luego estos enlaces también pueden romperse. Un ejemplo de este tipo sería la biomolécula del agua, como funciones de transporte. Listo. Ahora, como funciones de catálisis. Las enzimas serían un buen ejemplo. Estas son biomoléculas capaces de catalizar la velocidad de determinadas reacciones químicas sin formar parte de la reacción. Por lo tanto, no constituye ni ser un reactivo o un producto, sino que las enzimas son biomoléculas catalizadoras. Y estos tipos de biomoléculas regulan un numeroso grupo de procesos químicos y biológicos. Y estos procesos químicos y biológicos ocurren en el cuerpo humano, en el cuerpo de los animales y de las plantitas. También existen los inhibidores. En cambio, estos son moléculas que disminuyen la velocidad. Miren, las enzimas aumentan la velocidad
determinadas reacciones. En cambio, los inhibidores son moléculas que disminuyen la velocidad de determinadas reacciones químicas y por lo tanto también intervienen en la regulación de procesos químicos o biológicos. Las enzimas catalizan, en cambio, los inhibidores disminuyen la velocidad. Las enzimas aceleran y los inhibidores disminuyen la velocidad de determinadas reacciones químicas. Un ejemplo de enzima sería la amilasa, que ésta se produce en la boca y permite descomponer moléculas de almidón. Y en cambio, la pepsina, que sería un inhibidor, esta se produce en el estómago y permite descomponer proteínas en aminoácidos. Entonces, en catálisis ponemos la enzima, que es catalizadora, o sea que acelera la reacción, acelera la velocidad de la reacción. Catalizadora. Y ejemplo de eso era la amilasa. Ah, ay, Dios mío. Amilasa. Amilasa. Listo. Y un inhibidor, en cambio, inhibidor, inhibidor, ya. En cambio, este de ser catalizadora que era acelerar la velocidad de reacción, hay inhibidores que disminuyen la velocidad de reacción. En este caso era la pepsina. Disminuye la velocidad. Disminuye. Y era la pepsina. Pepsina. Listo. Y en cambio, las funciones energéticas son la nutrición de los organismos, que pueden ser autótrofa cuando son capaces de sintetizar los compuestos fundamentales para su metabolismo. Y también la otra que es heterótrofa, cuando obtienen la materia orgánica necesaria para su metabolismo a partir de la materia orgánica sintetizada por otros organismos. Que en cambio, esto sería dependiente del ser vivo. La autótrofa, estas sin depender de otro ser vivo, y la heterótrofa dependen de otro ser vivo. Y las funciones genéticas sería el ADN y el ARN. Estas ya que contienen toda la información genética necesaria para el desarrollo y funcionamiento de todos los seres vivos. Entonces, la energética sería en la nutrición autótrofa y heterótrofa. O, ah, y eh, eh, pro- trofa. Y en cambio en las funciones genéticas sería el ADN y el ARN. Listo. Esto sería la clase del día de hoy. Y ya les voy a dejar, ya les voy a subir el enlace de la clase y también un debercito. No sé si tal vez si lograron entrar a su aula virtual de química y ver el video, porque estoy teniendo, no sé, estoy teniendo problemas con eso.
y hoy voy a ir a que me ayuden, porque algunos me dijeron que no se ve nada de lo que yo había subido. ¿Quién subió el video o cómo? Ajá, pero en química. Ay, 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 ay. Ya va a revisar más luego. Ya, A ver cómo me listo, sale a mí. ya, listo, Jason. Entonces, esta sería la clase del día de hoy y de ahí ya les voy a colocar el video y una tarea. Entonces, bueno, eso sería todo por hoy. Que tengas un buen día. Chao, chao, Jason.